La posición de la fuente de luz es posiblemente el componente más importante que debemos conocer a la hora de iluminar. A continuación, vamos a ver las posiciones más comunes en relación a la vista del espectador, sin olvidar que es tan importante la luz como la sombra que provoca. Luz cenital. En la luz cenital, la fuente de luz está ubicada sobre el objeto o la superficie a iluminar, proyectando su luz en forma vertical de arriba hacia abajo. Da un efecto dramático con grandes sombras, lo que permite poca discriminación de detalles. Es una luz que proyecta sombras sobre el piso coincidente con el objeto iluminado y lo posiciona en un contorno lumínico determinado. Contraluz. En el contraluz, la fuente de luz está ubicada detrás del objeto o la superficie a iluminar. Proyecta una sombra entre el espectador y el objeto, iluminando el piso del espacio entre ambos. Visualmente, se percibe como una silueta, manifestando su frente en sombras, contorneando sus bordes. Da un efecto dramático al separar del fondo de la escena al objeto o la superficie iluminada, generando una profundidad espacial y brindando muy poca información sobre el mismo. Calles o laterales. En las calles o laterales, la fuente de luz está ubicada a un costado del objeto o la superficie a iluminar. Proyecta una sombra lateral. Visualmente, se percibe una forma espacial modelada, quedando uno de sus laterales en sombras. Por lo general, se combina con otra luminaria desde el lateral opuesto para completar el modelado de esta forma. Da un efecto espacial al separar del fondo de la escena al objeto o la superficie iluminada, brinda gran parte de la información sobre el mismo. Luz frontal. En la posición frontal, la fuente de luz está ubicada entre el espectador y el objeto o la superficie a iluminar, proyectando su luz en forma angular de arriba hacia abajo. Visualmente nos permite ver todos los detalles, ya que su sombra se proyecta sobre el piso hacia el fondo de la escena, aplanando la imagen y quitando la profundidad espacial. Debido a esto, por lo general, se la complementa con luminarias en otras posiciones, con el objetivo de recuperar así el volumen espacial del objeto o la superficie a iluminar. En esta posición son importantes los ángulos de acción para sumar o restar sombras, sobre todo en los rostros. Los ángulos más utilizados son entre 30 y 45 grados del eje vertical. Luz diagonal. En esta posición, la fuente de luz está ubicada de modo diagonal. Puede ser diagonal frontal o diagonal contraluz, según su posición respecto del espectador. Es una posición intermedia entre las posiciones frontal-contraluz con respecto a la posición lateral. Proyecta una sombra diagonal que en general se usa de modo expresivo. Visualmente, separa al objeto o la superficie iluminada del fondo del espectador, que percibe de esta manera una forma espacial modelada que proyecta una sombra definida. Posición nadiral o nadir. La fuente de luz en esta posición está ubicada entre el espectador y el objeto o la superficie a iluminar, proyectando su luz en forma angular de abajo hacia arriba. Visualmente, al proyectar sombras sobre el rostro, da una imagen siniestra o irreal,
de rasgos exagerados. Es un claro recurso expresivo debido a la posición antinatural del foco de luz. Esta posición recibe el nombre de candileja cuando no es focalizada y se la complementa con luminarias en otras posiciones, representando la imagen que brindaba la histórica iluminación a velas. Luz rasante. En esta posición, la fuente de luz se encuentra ubicada pegada al piso, sin tocarlo. Visualmente, solo percibimos la parte de abajo y hasta una altura aproximada de 40 centímetros del objeto o superficie a iluminar. Si se tratara de un actor, la luz llegaría hasta la pantorrilla aproximadamente. Este tipo de posición es muy utilizada en danza. Permite colorear el piso y/o el ambiente. Las fuentes de luz también se pueden colocar a media altura, no solamente por sobre la cabeza de los actores. Pero con estas posiciones corremos el riesgo de llegar a encandilar al público según donde las ubiquemos. Pero aportan sin lugar a duda una fuerza dramática muy efectiva. La presencia de humo nos puede brindar una apoyatura muy importante a la hora de generar una materialidad lumínica entre los actores y los fondos, ya que virtualmente corporiza el volumen de la luz.